La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, el Señor, hermanos, ha puesto una palabra de esperanza en esta tarde para cada uno de nosotros y espero que sea de tremenda bendición. Abramos nuestra Biblia en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Isaías capítulo 40, el versículo 12. Dice la palabra del Señor: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Una vez más leamos ese versículo. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. En esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar con el tema: esperemos en Jehová. Esperemos en Jehová. Hay algo, mis hermanos, que el pueblo de Israel pasó continuamente en todo su tiempo desde que salió de Egipto. Ellos pasan por un desierto, pasan 40 años en esa tierra, llegan a la tierra prometida, donde ellos empiezan a vivir la promesa del Señor. Pero muchas veces ellos se apartaban de Dios, y Dios levantaba profetas en medio de su pueblo, que algunos eran escuchados, otros no eran muy bien escuchados. Algunos simplemente les hablaban y no les escuchaban.
Y podemos comparar de alguna forma a la vida en la cual nosotros vivimos hoy en día. El Señor lo prometió y en su palabra dice claramente que previamente a que el Señor venga, y en Apocalipsis tenemos una profecía hermosa acerca de los últimos tiempos, antes que el Señor venga a reinar y antes que su iglesia también sea arrebatada. Son esos tiempos en los cuales, a nosotros nos ha tocado vivir. Y es un tremendo privilegio, es un tremendo gozo poder ver lo que tal vez muchos grandes profetas desearon ver. Tal vez muchos hermanos de la historia de la iglesia primitiva, cuando comenzaba la iglesia, desearon ver estos tiempos. Aunque ciertamente la maldad siempre ha estado en un punto clímax, siempre ha estado por sobre todo, siempre ha habido tremenda confusión y tremenda pérdida de muchas cosas. Y mis hermanos, yo quisiera llamar la atención al versículo 27 de lo que nosotros hemos leído. El Señor ponía en mi corazón de que puede haber muchos de los que estamos acá que ansiamos una preciosa palabra del Señor o algo que venga del Señor para que llegue a nuestro corazón, para que aliente nuestra vida, para que de alguna forma dé esperanza a nuestro corazón. Pero seguramente muchos hemos leído el versículo 31 y puede ser que lo sepamos de memoria. Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿en qué contexto fue escrito este precioso versículo? ¿Qué es lo que Dios quería dar a comprender a su pueblo al decirles esto? Dice el versículo 27, y eso es lo que quiero llamar la atención de nosotros en esta tarde. Y puede ser de que usted esté preguntándose eso, a la cual Dios preguntaba por medio de su profeta: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Podemos ubicar nuestro nombre. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Puede ser que esta pregunta está en lo más profundo de su mente y de su corazón. Su conciencia la hace continuamente: Padre, ¿acaso está escondido mi camino de ti? ¿Acaso me has pasado por alto? ¿Te has olvidado de mi necesidad? ¿Te has olvidado de mi parecer? Y aún aparentemente te olvidas de mi clamor. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú? ¿Por qué dices, mi hermano, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Puede ser de que nosotros estamos en el desierto más árido y más seco, y aún ciertamente no hayamos mayor esperanza en lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan y lo que pueda venirse, tanto en nuestra vida como en nuestras familias, como en nuestra sociedad y en el mundo. Pero de igual forma Dios hablaba al pueblo de Israel y Él le preguntaba: ¿por qué dices tú, mi camino está escondido de Jehová? Hay algunos puntos en la vida en que podemos preguntar: Señor, ¿por qué mi camino? Aquello que dice tu palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, yo he permanecido en tu palabra. Como dice David, tu palabra ha sido mi deleite. Yo me he deleitado en ti. Pero ¿por qué mi camino está escondido de ti? Y de mi Dios ha pasado mi juicio. O sea, y lo que yo estoy viviendo, ¿acaso lo has pasado por alto? Pero mis hermanos, esta es la forma que responde Dios a su pueblo. Y es la misma forma en la cual Él desea respondernos a nosotros. De ninguna forma el Señor responde a su pueblo, responde a nosotros con
con culpabilidad o de alguna forma con una exhortación tan severa que el alma no encuentra reposo, sino que al contrario, Dios sabe que con su preciosa respuesta el hombre y nosotros podemos encontrar refugio precioso. Y todo lo que nosotros hemos leído es la respuesta que Dios dio en ese momento por medio del profeta Isaías. Y el deseo que hay en mi corazón es que al leer estos versículos, mis hermanos, el Espíritu Santo pueda obrar de una forma poderosa en nuestro corazón. El Señor le respondió al pueblo de esta forma. Y de la misma forma anhela respondernos a cada uno de nosotros. Porque solamente un conocimiento del Santo de Santos, del Dios que reina, del Dios que gobierna, responde a lo más profundo del alma del hombre y de los hijos de Dios. Empezó a responder Dios: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los callados. Empieza a hablar el Señor con las maravillas de su creación. Creo que la intención que había en el corazón de Dios era que el pueblo viera claramente lo que ellos son. Y eso es lo que el Señor también de alguna forma desea ponernos en una clara balanza lo que nosotros somos. Porque cuando en nuestro corazón, en nuestra vida, no está el concepto claro acerca de lo que Dios es, puede hacer que nos llenemos y aún la frustración llegue a tal punto que no podamos ver estas cosas gloriosas. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, o todos, han tenido de alguna forma en algún momento de nuestra vida la oportunidad de vislumbrar el océano desde cualquier punto de nuestras preciosas playas. Y le pregunta Dios al pueblo de Israel: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? O sea, ¿puedes tú, hombre, de alguna forma, con el hueco de tu mano, tener todas las aguas? ¿Y los cielos con su palmo? ¿Pueden nuestras manos de alguna forma contener la creación de Dios? Con 3 dedos juntar el polvo de la tierra y pesar los montes con balanzas y con pesas los collados. El Señor empieza estableciendo claramente lo que el hombre es en comparación a lo que Él es. Y con su creación, dice el versículo 13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esta es una respuesta llena de amor. Como quien dice: ¿sabes tú mejor lo que yo hago con vuestra vida? ¿Sabes tú mejor? ¿Acaso tú eres el consejero del Espíritu Santo de Dios? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? De alguna forma, qué raro es eso en nuestra cabeza, como que resuena y no logra contemplarse claramente, como que Dios pidiera consejo, como que el Espíritu Santo de Dios preguntara acerca de estas cosas gloriosas. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Qué linda respuesta de Dios, ¿eh? He aquí, miren qué lindo, que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada
son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Ahí termina la descripción de Dios, y después empieza con qué cosa puede el hombre comparar a Dios. En esta descripción, hermanos, claramente lo que el Señor desea enseñar al pueblo de Israel en ese preciso momento, y de igual forma a cada uno de nosotros, es de que en medio de cualquier camino truncado, en medio de cualquier oscuridad en el camino, lo que nosotros debemos constantemente recordar es la posición de Dios con respecto a nosotros. Es lo que Dios es y lo que Él va a hacer, para que nuestro corazón de ninguna forma desfallezca. Ya vamos a ir entrando. Por eso es que ese precioso versículo, los que esperan a Jehová tienen tanta gloria, tanto poder en la palabra del Señor y en nuestro corazón. Porque los que han degustado de la gloriosa magnitud de Dios y ubican en su corazón claramente lo que nosotros somos en comparación de Él, ¿cómo no esperaremos en Él? Después viene una comparación que Dios hace, no porque Él pueda ser comparado, sino porque muchas veces el pueblo iba en pos de otros dioses. Por tal razón, Él usa este tipo de comparación. No, repito una vez más, no de que Él puede compararse, sino porque el pueblo y los hombres a través de los años le han comparado con estas cosas. ¿Como cuáles? Versículo 18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Claramente está hablando acerca de imágenes, de becerros, de cualquier tipo de imagen que los pueblos pueden adorar. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Qué lindo. Como quien dice, claro, hay personas que tienen grandes capacidades, y las personas quieren hacer cosas muy elegantes, cosas muy buenas que sus ojos puedan ver. Por eso buscan y consiguen lo mejor para tallar una imagen. ¿Acaso puede ser esto semejante a Dios? Y dice el versículo 21: ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Como quien dice, ¿por qué la ignorancia del hombre? ¿Por qué la soberbia del hombre? ¿Por qué el corazón tan duro para querer comparar a Dios con algo que los ojos puedan ver? Dice el versículo 22: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Qué lindo. Después de una introducción tan pesada, después de una introducción tan llena de la gloria de Dios, Él dice en el versículo 25: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Después de esta introducción tan elegante de Dios al pueblo de Israel por medio de la profecía de este siervo de Dios llamado Isaías,
después de esta introducción, viene y pregunta: ¿por qué dices, oh Jacob, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Congregación de la Iglesia de Dios en Apopa, al ver esta introducción tan gloriosa, ¿qué podemos responder hasta cuando nosotros estamos ahí y decimos: Padre, mi camino está escondido de ti? ¿Ha pasado por alto mi clamor? Después de esta gloriosa introducción y única, llena de su pensamiento y de su creación, llena de su poder, llena de todo lo que Él puede desplegar, viene Él y pregunta: pueblo, ¿qué os pasa? ¿Por qué preguntan que mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios está mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Jehová no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esa es la palabra de Dios, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios y esa es la respuesta para el pueblo. Después de darte todo esto, pueblo, toda esta introducción gloriosa, deseo volver a sacar a luz la pregunta que tú has hecho. Y yo deseo continuar respondiéndote: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Hermanos, hemos de saber que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y aquí venimos a lo glorioso. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. El que ya se introdujo, el que ya respondió nuestras preguntas, mis hermanos, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero es muy importante que afirmemos en nuestro corazón lo que Dios es, lo que Dios claramente en su palabra ha querido revelar al hombre. Él da esfuerzo al cansado. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él, para que Él sea el exaltado siempre. No habrá nadie más que pueda esforzar cualquier cosa que haya en nuestro corazón, sino que Él da el esfuerzo al cansado. Claro, ¿cómo? Porque al nosotros ver el camino tan tenebroso que pueda hacer que se avecine o que nosotros vivamos ya, cuando nosotros de alguna forma contemplamos la hermosura de Dios, nuestro corazón se llena de reconocimiento por Él y podemos decir: claro, Él me dará las fuerzas. ¿Por qué? Porque el versículo 28 lo dice: Jehová no desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero hermanos, que esto verdaderamente sea afirmado en nuestro corazón, afirmado de una manera profunda y única. Mi Dios no desfallece. Y si Él no desfallece, Él va a esforzarme y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué lindo. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Este versículo es una especie de paradoja. ¿Por qué? Porque los muchachos son los llamados a no fatigarse. O los muchachos somos, porque todavía por fe entro ahí. Este anillo no me ha quitado fuerza. Los muchachos no se fatigan tan fácilmente como un anciano. Los muchachos
no se fatigan tan fácilmente como los que ya entraron en los ENTA. ¿Por qué dice la palabra? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. La paradoja es esta, de que aunque las personas que supuestamente son llamados a no cansarse y tampoco flaquear, mucho más Dios, aquellos que no son supuestamente llamados a cansarse ni a flaquearse, ¿cuánto más les dará Dios? O sea, las imposibilidades, Dios es el que las hace. Si los muchachos, ellos se fatigan y se cansan, cosa que generalmente no es lo común, entonces Dios dice, lo no común, aunque ustedes estén tan fatigados y tan cansados, Él es el que esfuerza al cansado y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que esfuerza al cansado. Mis hermanos, la palabra del Señor de alguna forma no desea aclarar de qué es un cansancio físico. Y no se refiere a las fuerzas del todo físicas, aunque de alguna forma también puede ser. Pero la palabra del Señor se refiere claramente a la tribulación del alma, al cansancio del alma, que también el pueblo pasó continuamente de Israel. El pueblo se fatigaba, ellos se cansaban constantemente, no tenían fuerzas. Recuerden las múltiples batallas del pueblo para poder conquistar la tierra de Canaán, con Josué, Gedeón, el rey David. En muchos momentos ellos estaban llenos de fatiga, llenos de cansancio. Y de igual forma, como dijo el apóstol Pablo, esto es una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de la maldad de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de Cristo Jesús, vestidos con la coraza de la justicia. La justicia de Dios ha sido revelada a nosotros, manifestada en la persona de Cristo Jesús. Nuestro calzado, que es el evangelio de la paz. Sobre todo tomemos el escudo de la fe justificadora. Y miren qué lindo. Por eso las palabritas pequeñas son gloriosas, para que podáis apagar, ¿cuántos? Todos. No dice uno que otro. Todos los dardos de fuego del maligno. Poned el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor Jesús, en su tiempo en el desierto, cuando Él fue tentado por Satanás, la respuesta, por eso es que es la espada, la respuesta de Cristo Jesús fue: escrito está. O sea, la palabra dice. ¿Y qué dice Dios acerca de esta palabra? Que esta permanecerá para siempre. La flor se puede marchitar, la hierba se seca, y dice: el pueblo es como la hierba, mas mi palabra permanecerá para siempre. Y mis hermanos, si el Señor ha prometido de que Él da esfuerzo al cansado, pues Él nos lo dará y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Después de ver la paradoja de los muchachos y de los jóvenes, llegamos al versículo 31, que dice: pero los que esperan a Jehová. Y aquí es donde voy a tomar un momento. Mis hermanos, esperemos en Jehová.
Somos llamados a esperar en Jehová. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, hay una descripción clara acerca de Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios creador, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el que lo sabe todo. Ahí dice, nadie y su entendimiento no hay quien lo alcance. En Él esperamos. En Él es en quien esperamos. Pero esta palabra esperar, mis hermanos, en su palabra original hay 4 palabras que llaman mucho la atención. Pero los que esperan. Y en base a estas 4 cosas que conlleva la palabra esperar, vamos a hablar un poco. Primeramente, la palabra esperar tiene la idea, tiene la connotación de estar en silencio. Estar en silencio. Pero los que se silencian delante de Jehová, o sea, los que conocen, los que saben de que Dios es Dios y Él gobierna por sobre todo, yo estoy en silencio delante de Él. Número 2, hay una tremenda expectativa en los que esperan. Pero los que tienen expectativa a Jehová o de Jehová. Esto es muy interesante, mis hermanos, porque nuestra expectativa debe venir de Jehová. Él va a responder. Ahí es donde nuestra fe se multiplica, se fortalece, sabiendo que solamente de Él, en silencio y con tremenda expectativa, el corazón espera en Jehová. Pero esto es muy interesante, mis hermanos, porque lo que nosotros esperamos viene de allá arriba, viene de Jehová, viene de aquel que ha respondido con tremendas promesas al pueblo de Israel y a su iglesia. La expectativa viene de allá arriba. Esperar no es moverse y tratar de resolver con nuestras manos. Esperar de ninguna forma es tratar de salir como nosotros podemos. A veces se cree que el que espera en silencio es el débil. Al contrario, el que espera en silencio es el que conoce a su Dios. Tercero, pero los que esperan, o sea, los que velan. La palabra velar en la palabra del Señor, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, tiene la idea de estar alerta, pero también tiene la idea de estar en oración. El que vela, el que le pide al Señor, el que espera en oración a Jehová, el que espera de rodillas a Jehová, es el que conoce a Dios. El que Él no se mueve hasta que de Jehová venga una respuesta y que el corazón sepa que viene de Jehová. El corazón sabe cuando Dios ya ha dado el banderazo verde, porque ahora es el movimiento. El corazón de los que velan esperando a Jehová saben cuando Dios ya dio el semáforo en verde y es ahora. Y lo cuarto, acerca de la palabra esperar, es dependencia. Pero los que esperan a Jehová, los que dependen de Jehová. Esto es muy lindo, hermanos, porque estas palabras, lo que conlleva el esperar en Jehová, no es nada sencillo. Pero el corazón debe esperar en Jehová. El que espera en Jehová, el que depende de Él. Mis hermanos, nosotros no somos independientes de Dios, somos dependientes. ¿Y ustedes han visto alguna persona que es dependiente de alguien más? No puede hacer nada sin que le ayuden. Así somos nosotros. No podemos hacer nada sin Dios.
Pero el corazón que reconoce que no puede hacer nada sin Dios, espera. ¿Por qué? Porque en sus movimientos, en sus fuerzas no podrá. Y puede hacer que vuelva al camino que está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Hay una palabra muy interesante en eso que leímos. Dice: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Claro, mi camino. Pero nosotros anhelamos el camino del Señor. Mis hermanos, el Señor tiene todo poder, sea cual sea ahí el momento, la desesperanza del alma y del corazón. Él da fuerzas al cansado. Él esfuerza al alma atribulada, y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y como diríamos, ya todo aquí es de bajada. Tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Esta fuerza a la que se refiere la palabra del Señor, claro, no son del todo físicas, pero dice que son nuevas. ¿Por qué? Porque no habían ninguna. Ya es algo nuevo. Cuando el corazón ya llega al tope, ya de esperar, de depender, de velar en el Señor, de tener la expectativa, Él ahí, los que esperan en Jehová. Estoy seguro que a muchos de los que estamos acá han estado ahí, y de la nada, Padre, nuestra alma se ve abierta y las situaciones no han cambiado, pero hay nuevas fuerzas en nuestra alma. Levantarán alas como las águilas. Aquellos que esperan en Jehová, al conocer a Dios por medio de su palabra, de lo que Él es, poner en claro, en perspectiva lo que Él es y lo que nosotros somos. Mis hermanos, hay tremendo descanso en saber lo que Dios es en comparación a nosotros. Y vean, con la creación Él trató de exponer el punto. ¿Alguno de ustedes puede guardar en sus manos las aguas? ¿Verdad que no, mis hermanos? ¿Cuántos pueden pesar los collados y los montes? Eso le pertenece a Dios. Lo glorioso es de Dios. Por eso el renovar las fuerzas le pertenece a Él, para que de Él sea la gloria. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Estos animales son muy lindos, son inmensos, tienen unas alas gigantescas. Y qué linda comparación con aquellos que esperan en Jehová, aquellos que esperan en el Señor, aquellos que en silencio, con tremenda expectativa, aquellos que velan en su corazón y dependen de Él, levantarán sus alas como las águilas. ¿Con qué propósito? De volar por sobre cualquier camino oscuro. Correrán y no se cansarán. Juventud eterna. Caminarán y no se fatigarán. Ante la comparación de que lo que generalmente no se fatiga y no se cansa, que son los muchachos, ahora cualquiera que esté totalmente débil pero fortalecido en el Señor podrá correr y no cansarse, podrá caminar y no fatigarse en el camino de la fe. Mis hermanos, qué hermoso lo que el Señor ha puesto en la palabra para nosotros. Sea el camino oscuro, mis hermanos, por el cual nuestro corazón pasa en este momento, o pueda acercarse, podemos recordar solamente: Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién Él? Quien se describió en el capítulo 40. ¿Cómo hemos de dudar de Él, de Jehová, del yo soy? Con todo el corazón podemos confiar en aquel que ha prometido esforzarnos en medio de cualquier situación y de multiplicar nuestras fuerzas al que no tiene ningunas.
Y una vez más leemos esto: pero los que esperan, los que velan, los que con gran expectativa, los que en silencio, los que viven dependientes de Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán por el conocimiento del Dios eterno. Padre, tu palabra no miente, Señor. Tu palabra no puede mentir, Señor. Aleluya, Señor. Tú eres Dios, Señor, y nosotros somos tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, afinca, Padre, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Afinca tu preciosa palabra en nuestro corazón. Muchas veces, Señor, nosotros podemos hacer esa pregunta: ¿a dónde estás, Señor, en medio de este desierto? Me has pasado por alto, Señor. Padre, pero tú nos respondes conforme a tu palabra, Señor, de que tú eres tan hermoso, tú eres poderoso, Dios. Tú eres el creador de todas las cosas. Y tú, Dios, tú, Padre, tú darás esfuerzo al cansado. Nadie más, y no se encuentra en ningún otro lugar. Tú, Señor, nos darás esfuerzo. Tú multiplicarás las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Padre, nuestra esperanza viene de ti, aleluya. Señor, nuestra esperanza viene del seno de tu corazón, Padre, de lo más íntimo, Señor, que hay en ti. De ahí viene nuestra esperanza, Señor. Y de igual forma se remonta, Señor, a Jesucristo. Él es nuestra esperanza, porque Él vive, nosotros viviremos, Señor. Padre, yo te pido específicamente, Señor, por mis hermanos en este lugar, que su corazón está cansado, Padre, está fatigado, ha corrido, Señor, y está cansado, ha peleado, Señor, y ha caído. No solamente, Señor, nos referimos al pecado, sino, Padre, a la lucha. Y puede ser que la pregunta de este precioso versículo haya estado, Padre, en nuestro corazón. Pero, Señor, tú eres tan lindo para responder. Señor, tú eres tan lindo para responder, Señor. Padre, responde en el nombre de Jesús, Señor, al alma afligida, Señor, al alma cansada, al alma tribulada, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Tu palabra dice que hay esperanza en ti, Señor. Tú esforzarás al cansado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo tú esfuerces al cansado, a esa alma, Padre, que ciertamente anhela algo de ti ahora o se muere. En el nombre de Jesús, Señor, esfuerza al cansado, Padre, multiplica las fuerzas aquel que ya no tiene ninguna, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, muchos de los que estamos acá hemos esperado en ti, Señor. Y tu palabra, Señor, promete algo glorioso para nosotros. Y lo creemos, lo vivimos. Y si no ha llegado, lo vamos a ver. Tú nos darás nueva fuerza, Señor. Aquel que espera en ti, Señor, en ti, Padre, tú darás nuevas fuerzas, Padre. Esa es la promesa. Eso es lo que hay en nuestro corazón, que tú has de darnos, Padre, al comprenderlo, la grandeza que hay en ti. Tú darás nuevas fuerzas.
Levantarás nuestras alas, Señor, como las águilas. Padre, esta obra tan hermosa, Padre, en el nombre de Jesús, hazlo en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Ciertamente, Padre, al alma, Padre, llega ahí, Señor. Gracias, Señor. Que ellos puedan correr y no fatigarse, Padre, caminar y no cansarse. En el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Eres tú, Señor. Por lo demás, Señor, simplemente anhelamos conocerte más, Señor. Fortalecerás nuestra vida, Padre, para exaltarte, para que tú seas glorificado, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Continúa, Padre, esa obra perfecta. Qué hermosa esperanza hay en ti, Señor. Y el que espera en Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Tú eres Jehová, Dios eterno, creador de los cielos. Para siempre vives, Rey eterno. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.